tarde desapacible, veo que estáis veteranos y noveles, ¿no? Como el himno del Madrid, pues muchos de la Universidad de la Experiencia, los que doy la bienvenida, pero también gente joven, gente más joven de aquí, me imagino, del Frama, que es un auténtico placer. Querido José Ignacio, querido alcalde, muchísimas gracias por estar esta tarde también con nosotros, pues con todas las ocupaciones que tienes, pues que hayas hecho un hueco, pues la verdad es que es un auténtico placer y te agradezco mucho en nombre de Pedro, ¿verdad? Y en el mío, que hayas venido. Y Pili, como siempre, muchísimas gracias por... a mí en pocos sitios me ponen flores, pero la verdad es una auténtica maravilla, ¿no? Y siempre muchísimas gracias por todo tu trabajo. Bueno, y gracias también a la comarca, por cubrir y estar aquí presentes en el evento. Bueno, os decía que hoy no venimos como Universidad de la Experiencia, sino que lo que nos trae esta tarde aquí es la presentación de un libro, la presentación de un muy buen libro, que ahora os contará su autor, Pedro Ciria, pues lo que os quiera contar sobre él. Y bueno, yo aquí soy el telonero, normalmente, venimos en otros papeles, pero aquí ahora me toca el protagonista, es Pedro, y yo vengo con muchísimo gusto de Bueno, os quiero comentar un par de cosas. En primer lugar, pues si no conocéis a Pedro Ciria, Pedro es un gran escritor, es su quinto libro ya en el mercado, y bueno, pues es una auténtica maravilla que con todo el trabajo que tiene, pues que dedique tiempo más bien nocturno que diurno a escribir estas maravillosas novelas que nos ha presentado ya. Pedro, no sé si sabéis, es licenciado en Filosofía y Letras, doctor de la Universidad de Zaragoza, es profesor asociado de Historia también en nuestra facultad, por lo tanto, colega mío, no solo en la Universidad de la Experiencia, sino también en el claustro docente, y es una persona que, aparte de llevar pues la jefatura de estudios, los que estáis en la Universidad de la Experiencia, pues ¿qué os voy a decir de Pedro, no? Pues la verdad es que hace una selección de profesores, profesoras y temas que lo estáis viendo en Fraga durante estos años, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Por lo tanto, yo siempre mi agradecimiento a Pedro como jefe de estudios, ¿no? De la Universidad de la Experiencia. Y además, bueno, pues Pedro tiene muchas aficiones, Pedro es un deportista de élite, corre media maratones por ahí. Yo lo veo, no sé si seguís su estado alguna vez, lo seguís, veréis fotos insospechadas a altas horas de la madrugada, de la noche, corriendo por los caminos de Zaragoza, y bueno, saca tiempo para todo, ¿no? Por lo tanto, es una auténtica maravilla, y este, ya os digo, que es su quinto libro, que os recomiendo a todos que lo leáis, y no solo que lo leáis, sino que lo regaléis en Navidad, porque yo creo que un regalo mejor que un libro no puede haber, ¿no? Siempre tendemos a la colonia, a la corbata, a no sé qué, y bueno, pues hay que regalar cultura, ¿no? Hay que regalar libros, y por lo tanto, además no sé si sabéis que el libro de Pedro es el segundo más leído en Aragón en este momento, o sea, que quiere decir que cuando se recomienda algo bueno, se recomienda con más gusto, quiere decir que esto es como en los colegios, ¿no? Cuando recomiendas a un tío de notable sobresaliente, pues la verdad es que es una maravilla. Cuando te recomiendan a un chico de un 2 o a una chica de un 2, pues cuesta más esas cosas, ¿no? Pero hoy recomendamos un gran libro. Eso por una parte. Y luego, por otra, os quería comentar 3 o 4 cosas del libro antes de darle el paso a Pedro, que a mí me han servido para seguir la lectura del mismo, yo diría que con aprovechamiento. Si os doy 3 o 4 claves y os sirven, pues por mí, misión cumplida, ¿no? Porque al que hemos venido hoy es a Pedro, pero si os sirve lo que os voy a decir, misión cumplida. Fijaros, cuando tengáis en vuestra mano, iba a coger un libro, no lo tengo aquí, cuando cojáis en vuestra mano La última bandera, es un libro, compráis un libro, pero en realidad estáis comprando 2 libros a la vez. ¿Y qué quiero decir con eso? Fijaros, el libro La última bandera de Pedro Ciria, en primer lugar, es una novela histórica. Una novela que cuenta hechos reales. Luego los novela, por supuesto, ¿no? Pero es una novela histórica, cuenta hechos reales. Cuenta hechos reales de una institución, yo diría que única en el mundo, el Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón es una experiencia, y fijaros el oxímoron que os voy a decir, es una experiencia de gobierno anarquista. Y gobierno y anarquista no suelen ser 2 palabras que vayan muy bien, porque si algo tiene el anarquismo es que no cree en los gobiernos, no cree en las estructuras, no cree en el orden establecido. Pero fijaros, esa contradicción
lo que supone para un gobierno anarquista el tener que regular una moneda, el tener que regular unos servicios, había que comer, había que salir, había que vivir, ¿no? Y por lo tanto eso lo organiza un gobierno. Bueno, pues es un oxímoron el gobierno anarquista que, como digo, ahora nos lo contará mejor Pedro, es una experiencia única en el mundo. Y además es una novela histórica que recrea, o está basada, está centrada en muchos de nuestros pueblos de la franja de esta comunidad autónoma. Fraga, ahora nos lo dirá Pedro, tiene un protagonismo enorme a lo largo de esta novela. Lo tiene Alcañiz, lo tiene Mujáraroz, lo tiene Caspe y lo tiene Fraga, ¿no? Por lo tanto, todavía con más interés la lectura a los fragatinos y fragatinas de esta novela histórica que, como digo, es lo primero que se compra en el libro. Pero es que además, aparte de ser una novela histórica, es una novela policíaca espectacular. Es una novela policíaca que a los que nos gusta Agatha Christie, por ejemplo, os iba a decir, se disfruta muchísimo. Es un thriller policíaco. Y además un thriller policíaco muy bien construido. Ahora me decía Pili que le faltan 15 páginas para acabar y aún no ha descubierto quiénes son los asesinos. Bueno, se trata de eso, ¿no? Es decir, es una novela policíaca que tiene todos los componentes de un Raymond Chandler, de una Agatha Christie, es decir, una novela histórica de primer nivel. Ya lo veréis, 8 asesinatos a lo largo de toda la novela y además en un día 13, siempre el día 13, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tiene esos componentes de asesinatos truculentos. Y además, fijaros, estamos hablando de un periodo histórico, años 1936-1937. ¿Por qué se investigan asesinatos en plena guerra civil, cuando lo normal es que haya muertos a todas horas, ¿no? Bueno, pues eso ahora os lo contará mejor Pedro, es lo bueno e importante que tiene el libro. Bueno, el libro narra y nos pone encima de la mesa un Aragón partido en dos. Un Aragón, porque esto es un acontecimiento histórico que dura muy poquitos meses, dura 10 meses, ¿no? Pero un Aragón partido en dos. Un Aragón donde hay un frente, vamos a llamarlo de izquierdas, y hay otro lado de derechas. Crueles los dos, sangrientos los dos, y lo que no debería pasar nunca más, y ojalá aprendamos de la historia, una guerra civil es lo peor que puede pasar a un pueblo, lo peor que puede pasar a un pueblo, porque eso deja heridas durante muchos años, ¿no? Y ya os digo, la historia nos da muestras de que el género humano pues, ha sido en ocasiones muy bestia y muy bruto. Bueno, pues en una guerra civil todavía lo es más, ¿no? Porque hay muchas rencillas, hay muchos cuentas pendientes y no es nada bueno, ¿no? Bueno, pues nos cuenta un poco Pedro cómo esa izquierda, esa parte de Aragón partida en dos, la izquierda, pues es una izquierda absolutamente fragmentada. La izquierda, históricamente, y lo vemos cuando hay unas elecciones, se presentan 7, 8, 9 partidos. Bueno, la derecha suele ser más ordenada en estas cosas, un partido, 2 partidos, suele ser mucho más ordenada, ¿no? Bueno, pues la izquierda tenía ese componente de desorden en ese momento determinado en la guerra civil. Fijaros, al Consejo de Aragón, y nos lo comentará también Pedro, al Consejo de Aragón, ese gobierno anarquista en un periodo muy corto de tiempo, no se lo carga a la derecha, no se lo carga Franco, no se lo carga el franquismo, se lo carga la propia República. El Consejo de Aragón, ese gobierno anarquista, era molesto para la República. Es decir, que era eso de que en Aragón hubiese un gobierno distinto de un gobierno fuerte republicano que nos hace sombra, que incluso hay enfrentamientos entre facciones y entre bandas, con asesinatos, con líos, con problemas. Esto cuando le contaban a Nerino, le contaban a Zaña todas estas cosas, alucinaban y decían, bueno, esto no tiene ningún sentido. Y de hecho lo cuenta muy bien Pedro en el libro, ya lo veréis en la parte histórica, que es la propia República la que no le interesa en modo alguno que exista el Consejo de Aragón. Y parte, o gran parte, del fracaso del Consejo de Aragón es precisamente por ese deseo de la República de que no existiese en el territorio aragonés. Yo recomiendo al hilo, ya voy terminando, os recomiendo al hilo de la lectura del libro que veáis una película, yo no sé si la habéis visto alguno, que es Tierra y Libertad de Ken Loach. Es una película que cuenta las primeras colectividades que hubo en diversos territorios y si veis esta película entenderéis gran parte de la historia que se encuentra detrás del libro. Por lo tanto, os lo recomendaría vivamente.
Y una reflexión final, antes de darle paso a Pedro. Ojalá, fijaros, ojalá que las enseñanzas que nos da este libro nos las aplicásemos en el tiempo moderno, en el tiempo que vivimos hoy. La convivencia, la tolerancia, los valores democráticos, nunca con independencia de la ideología que cada uno tenga, que por supuesto es muy dueño, muy libre de tener cada uno la ideología que tenga, pero esa convivencia nunca la podemos perder. Ese estado de crispación que vemos hoy en la sociedad no es bueno. Tenemos que tender a unos valores democráticos constitucionales que tenemos todos, yo creo que presentes, y que si no enseñamos a las nuevas generaciones tolerancia y convivencia, estamos sembrando un futuro que creo que no es bueno. Y por mi parte nada más, daros las gracias a todos, esperar que estas 2 o 3 claves que os he dado del libro, si lo leéis, os puedan servir, y que por favor, ya os digo, que un buen regalo para Navidad puede ser este año la última primera. Muchas gracias. Bueno, me siento, me voy a poner abajo. Hola, buenas tardes. Me levanto, es que yo en clase siempre estoy levantado, así que como esto es como una clase. Gracias, Ángel. Oye, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Billy. Gracias. Es verdad que los historiadores tenemos un tema de trabajo muy atractivo, que es la historia. Y a todo el mundo le gusta la historia del arte, el arte, ese tipo de cosas son muy llamativas. Pero tenemos un problema, los historiadores, y es que es el de la comunicación. No solemos escribir muy bien, o al menos escribimos para los profesionales. Es decir, si uno se quiere acercar a la historia, ya sea la historia del Imperio Romano, la historia de la Guerra Civil o la historia de los Reyes Católicos, pues puede acceder a voluminosos libros de historia con notas a pie de página, extractos de documentos, teorías historiográficas, etc. Pero eso es muy poco accesible para el gran público. Es decir, que si tú quieres conocer la historia de los Reyes Católicos y te vas a coger un tocho de esos, pues hombre, tienes que tener en cuenta que es más bien una obra de consulta, pero no una obra de esparcimiento, no una obra para pasarlo bien, para irte a la playa a un chiringuito con una cervecita y no es. Entonces, una muy buena herramienta para conocer alguna época histórica, una parte de la historia, es la novela. La novela histórica. Pero ojo, la novela histórica hay que distinguir algunas cuestiones. Primero, no es lo mismo una novela ambientada en una época histórica. Una novela ambientada en una época histórica, lo importante es los sucesos que sean, ya sea de aventuras, o ya sea de amor, o de crímenes, pero realmente eso se podría desarrollar en cualquier época, no es un telón de fondo. Sin embargo, la novela histórica, el meollo de la cuestión, lo importante de la novela es el hecho histórico real sobre el que se desarrolla. Y a partir de ahí se crea una trama de ficción. Porque yo siempre les digo a mis alumnos que conocer la historia no es saberse la lista de los reyes godos, no, porque eso está en la Wikipedia, está en todos sitios, eso no es conocer la historia. Conocer la historia es conocer la sensibilidad de una época. ¿Y eso qué es? Pues eso es cerrar los ojos y respirar. Pasear por las calles de Fraga en el año 1937, conocer lo que les preocupa a los de Fraga, a los de Alcañiz, a los de Zaragoza, a los de Nueva York, a los de París, qué es lo que les preocupa, cómo se ganan la vida, si van a misa o no van a misa, cómo son sus relaciones familiares, cómo es su vida personal. Eso es pasear, sumergirse en una época, descubrir la sensibilidad de una época. Y eso, desgraciadamente, los libros de historia, las monografías de historia no lo transmiten. Esos libros voluminosos sobre la época de Felipe II o sobre el Imperio Romano, etc., eso no lo transmiten. Una novela histórica sí. Una novela histórica sí que nos lo puede permitir, siempre que esté bien hecha. Quiero decir, que esté hecha con sensatez, que tú no hagas que digan algunos personajes reales cosas que jamás dirían, que no haya anacronismos y que seas, sobre todo, noble, que seas honesto con esa parte de la historia. Hay que cumplir esos requisitos, si no, no es una buena novela histórica. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si aparecen dragones volando, pues no es una novela histórica, es una cosa muy bonita, pero no es una novela histórica. Bueno, pues eso por un lado. Y por otro, la novela histórica también te permite engarzar con otros géneros literarios que a menudo no han conectado y que hemos descubierto que sí que lo hacen muy bien. Yo soy, como Ángel, un ferviente admirador de Agatha Christie. Oye, y yo siempre le digo a los profes de literatura de la universidad, siempre le digo, oye, la tipa que más libros ha vendido de la historia de la humanidad algo tendrá cuando
Y entonces son estos libros que te atrapan porque claro, es un libro que va sobre un problema, ¿no? Un problema puede ser pues, un atraco o un asesinato, lo que sea, ¿no? Y entonces el lector poco a poco tiene que ir descubriendo, desentrañando esa maraña hasta que al final llega y descubre y te sorprende, ¿no? Eso es lo que se conoce como novela problema, ¿no? O novela de misterio, novela policíaca, si tiene más o menos hambre o asesinatos, etc. Bueno, pues conectar esos dos géneros, el de la novela histórica con el de la novela negra, funciona bien. O sea, hay otras conexiones, por ejemplo, la novela de amor, pues, ¿no? Un romance entre dos familias reales, no sé qué, pero tiene dos cosas que le equilibran muy bien. La novela histórica puede recrearse en cuestiones pues, puramente históricas, estéticas, etc., pero la novela negra tiene un componente que es el de la inmediatez, el de la rapidez. Seguro que habéis leído alguno de esos libros que os pongo ahí, por ejemplo, los de Carmen Mola, que han tenido mucho éxito en estos últimos años, ¿no? O los de Agatha Christie o los de Raymond Chandler. Son libros con mucho diálogo, a menudo en tiempo presente, con una acción muy rápida, y normalmente no pierden tiempo en descripciones, porque no hace falta, porque suelen estar ambientados en la época presente, entonces no es muy necesario hacer ningún tipo de descripción ni del tiempo ni del lugar, porque todos los lectores la conocen. Bien, pues eso combinado con el género histórico, en el que sí que tienes que explicar algunas cosas, funciona bien. Entonces puede ser la herramienta para que el gran público conozca algunos episodios de la historia que son difíciles de explicar. Uno de ellos es este que vamos a narrar, que es el Consejo de Aragón. Eso por un lado. Por otro, yo os quiero invitar a hacer un viaje por Aragón. Un viaje por un Aragón a menudo desconocido, pero sobre todo que después de hacer este viaje ya nunca volverás a ver igual. Volverás a esos sitios que a lo mejor conoces, pero no los verás con los mismos ojos. Porque, decía un profesor mío de literatura, decía, yo los mejores viajes que he hecho han sido con un libro en el sofá de mi casa. Y es verdad, porque te permite viajar a cualquier parte del mundo, de la historia, te permite conocer cómo era, en este caso, Aragón hace 90 años, y que era muy distinto ahora, pero que guarda algunos secretos que muchas veces son desconocidos, incluso para los propios cercanos. ¿Sabéis dónde está esta ermita? Pues la próxima vez que vayáis allí, esto está al lado de Sabiñánigo, en la ruta de las iglesias del Serrano. Al lado hay un hotel nuevo que tiene una estrella Michelin, o sea que luego podéis comer bien si queréis, bastante online. Pero es un lugar precioso, que luego os hablo de él, que tiene una historia increíble durante la guerra. Y otra historia increíble y desconocida es lo que ocurre en Aragón, en la zona oriental de Aragón, en unos meses durante la guerra. Es absolutamente desconocido y no es de mentir decir que es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Porque se dan unas circunstancias únicas y no se repite en ningún momento de la historia. Y es la primera vez que la utopía del papel pasa a la realidad, a la carne y hueso. Es la primera vez que del papel se pasa a la realidad. Se había hablado mucho del anarquismo, del comunismo libertario, de las comunidades, de que cada uno de la tierra es para el que lo trabaja, pero nunca se podía haber puesto en práctica. Y sin embargo se puso en práctica en Aragón, en estos meses. La única vez, en el único lugar de la historia, salvo un pequeño experimento que hubo en Crimea, en Ucrania, durante unos meses, salvo eso, en Aragón claro, y eso ha ocurrido aquí, en nuestra tierra, en nuestro Aragón, y no lo conocemos. No, lo desconocemos totalmente y hemos presentado la última bandera en algunas de las localidades que han sido protagonistas de este fenómeno, como Fraga, y algunos de los vecinos desconocían. Y ¿pero esto? Cuando lo comentábamos en clase con los alumnos se quedan alucinados. ¿Pero esto ha ocurrido en Aragón? Sí. Es una zona que ha vivido 4 represiones y por tanto la memoria ha sido barrida. O sea, no es una cuestión política, es una cuestión histórica. Que vale, pues eso está muy bien todo, pero esto iba de una bandera, ¿no? Sí, el título es La última bandera, esta bandera. ¿Alguno de vosotros conoce qué es esta bandera? El Consejo de Aragón, ¿no? Bueno, representa el Estado anarquista y el republicano, ¿no? Con los colores, ¿no? ¿Lo habéis visto en alguna manifestación? Sí. ¿Os resulta familiar esta bandera? La CNT la lleva bastante, ¿no? Claro, ahora se ha recuperado, efectivamente. Es un símbolo. Era la bandera de Aragón. Durante unos meses fue la bandera de Aragón lo que representaba. Y la desconocíamos absolutamente. Hasta el año 2011 había sido perdida de la historia. Los historiadores desconocían cómo era, sabían que existía, pero no sabían su configuración. No lo sabíamos.
Este es el recorte del periódico del Heraldo del año 2011, cuando se recupera el primer ejemplar de esta bandera, que en este caso es un banderín de coche, no sé si se ve bien aquí, es de los que van en los coches oficiales, que van colgados así. Entonces, veis, pone aquí, por detrás, en el reverso de la bandera, pone cogido, con J, en Caspe, el 17 de marzo de 1938. Quedaos con la fecha, 17 de marzo de 1938. Y lo coge las tropas de Franco, voy a simplificar, y esto aparece en un anticuario de Barcelona. Es decir, que se había muerto el abuelo, que había luchado en la guerra y no sé qué, y entonces los nietos o los hijos llevan todas las cosas del abuelo al anticuario y ahí se quedan, ¿no? Y entre esas cosas había esta bandera. Y un coleccionista de objetos de la guerra civil, de banderolas de la guerra civil, va por allí, escarba y se encuentra esto de repente. Y lo pone en conocimiento de algunos historiadores y dice, efectivamente, esto, por el escudo, esto es la bandera del Consejo de Aragón, la bandera de Aragón que sustituía a la que ahora tenemos y la que había sido desde el siglo XV. Y los colores, como bien habéis comentado, son muy obvios, ¿no? Porque ¿cómo das una nueva identidad, nueva a una región milenaria, pero con ese sentimiento, con esa sensibilidad política que le queremos dar del anarquismo? Dice, esto es muy complicado. ¿Qué colores le damos? Y entonces ahí veis los colores, el color negro y el color rojo de los anarquistas, el morado de la República, las barras aragonesas, y en medio ese escudo. El escudo sí lo conocíamos. Había vestigios del escudo. La bandera no. De la bandera no conocíamos absolutamente nada. Pero del escudo sí. Y el escudo es el escudo de Aragón, el que sustituyó durante un tiempo desde enero del año 37 hasta agosto del año 37. Este es el escudo de esa parte de Aragón regida por esta entidad política, esta estructura política que es el Consejo de Aragón, que os explico muy brevemente. Claro, el escudo de hoy pues está coronado, tiene una corona. Lógicamente, unos anarquistas que hagan un escudo no le van a poner ninguna corona, ¿verdad? Entonces le ponen un sol naciente en representación pues, del nuevo tiempo, ¿no? Se abre un nuevo tiempo. Y luego dentro, veis que hay una A muy grande, que puede ser Aragón o anarquismo, y dentro unas cadenas rotas, eso no hace falta explicarlo, cualquiera lo entiende, ¿no? La liberación de Aragón, ¿no? Y luego hay 3 cuarteles, lo veis ahí, que se refieren a las 3 provincias aragonesas. A la izquierda, los Pirineos de Huesca, a la derecha, los Olivos de Teruel, y abajo, el Puente de Piedra de Zaragoza. Y esta es la nueva configuración que se hizo por parte de esta entidad política, de este Estado anarquista, para definir cómo era Aragón simbólicamente. Y esto sí que lo conocíamos. Esto sí que lo conocíamos porque estaba publicado. Estaba publicado porque este órgano político del Consejo de Aragón tiene las cosas que suelen tener esos órganos políticos. La bandera que desconocíamos, un escudo, un boletín oficial, que es donde se publica ese nuevo escudo de Aragón, como pone ahí, ese boletín oficial se llamaba Nuevo Aragón, que es un diario. Antes ya sabéis que no eran los boletines oficiales propiamente dicho, como lo conocemos ahora, boletín oficial de Aragón, boletín oficial de Estados Unidos, que se decía la Gaceta de Madrid, ¿no? Esto lo tiene, se edita en Caspe, y también lo que veis arriba a la derecha es un carnet de identidad. No es una cédula de paso, no, es un carnet de identidad. Y entonces en estos documentos, que sí que conservábamos algunos, aparece el escudo, por eso lo conocíamos. Aparece el escudo, lo conocemos. Año 1937, carnet de identidad. ¿Ves? Y veis ahí la estructura. Entonces, claro, de repente encontramos ya una simbología muy potente. Muy potente. La única fotografía que conservamos en la que se puede ver la bandera es esta. Pero qué mala suerte tenemos que está plegada. Está plegada. Ahí la tenéis, ¿eh? Aquí no se verá, aquí la tenéis, está plegada. Y claro, los historiadores se habían dejado en los sesos diciendo, pero ¿cómo era esto? Porque ahora está plegada ahí. ¿Y cómo era? Entonces lo desconocíamos totalmente. Pero más allá de esa bandera plegada, en esta foto hay cosas muy interesantes. Está aquí la bandera. Este señor se llama Joaquín Ascaso y es el presidente del Consejo de Aragón, el presidente de Aragón en esta época y en este lugar. ¿Y qué otra bandera veis en esta fotografía? México. La bandera de México, la cosa más extraña que nos podemos imaginar.
la bandera de México. ¿Qué hace la bandera de México al lado de la bandera del Consejo de Aragón? ¿Pero qué está pasando aquí? Bien, la bandera del Consejo de Aragón se presentó oficialmente el día 4 de abril del 37 en Barcelona. Barcelona y Zaragoza, Aragón y Cataluña son los ejes fundamentales donde se desarrolla el anarquismo en España desde los años 20 sobre todo, ¿no? Y entonces hay una conexión muy fuerte por el eje del Ebro, más o menos, hay una conexión muy fuerte y un intercambio. Y entonces, claro, en Barcelona, donde el golpe de Estado no ha triunfado, donde hay una sede potente anarquista, es donde se presenta esta bandera, y ahí está Joaquín Escaso dando un meeting, es muy propio de la época, ¿no? Pero fijaos, voy a hacer un zoom al revés de la foto, a ver si sacamos alguna conclusión. Este es, la foto estaría, el zoom sería aquí, ¿no? Entonces he hecho la cámara para atrás y es esto. ¿Alguien sabe dónde estamos? Es pregunta muy difícil. Es el día 1 de mayo de 1937. El 1 de mayo no hace falta que os diga que es un día muy especial para los movimientos obreros, etcétera, ¿no? Esto es un día especial y resulta que estamos aquí en Caspe, haciendo un homenaje a México el Día de los Trabajadores en plena guerra civil. Y claro, ¿qué hacen los aragoneses? Pues cantar jotas, aquí los tenéis cantando jotas, subidos como en un remolque. Entonces, la próxima vez que vayáis a Caspe y os toméis en la Plaza de España un café o una cervecita y miréis hacia el ayuntamiento, veréis que el ayuntamiento es todo de izquierda y ahí a la derecha hay un palacio que se llama Casa Barberán, que es donde tenía su sede el Consejo de Aragón. El Consejo de Aragón en estos momentos no tenía muchos apoyos y entonces para darse propaganda, en la guerra se necesita propaganda, normalmente ahora, sí por supuesto, ahora y siempre, aquí, en cualquier parte del mundo, en la prensa de guerra siempre cumple el requisito de insuflar ánimos a los nuestros y decir que nosotros somos muy malos y van perdiendo. O sea, nosotros siempre vamos ganando y somos los buenos, nosotros somos los malos y van perdiendo. Eso siempre ocurre en todas las guerras, en todos los bandos, en todos los lugares del mundo y en cualquier época. Siempre ocurre eso. Bueno, pues aquí también. Entonces, en este día vamos ganando, hacemos un homenaje al pueblo de México, que es lo que pueden rescatar, pues viene ahí un embajador y no sé qué, y entonces celebran esta fiesta, ¿no? Y esto sale en la prensa y tiene cierta repercusión para decirle a los enemigos no solo están a un lado de la trinchera, sino que están también hacia el otro, que aquí estamos los del Consejo de Aragón. ¿Por qué os digo que no están a un lado y a otro? ¿Qué es lo que ocurre el 18 de julio del 36? Sabéis que hay un golpe y rápidamente en Aragón se queda dividido en dos. O sea, hay un lado, el lado occidental, donde triunfa, el azul, no sé si lo veis bien desde allí, el azul, el golpe triunfa, y en el otro lado también, pero enseguida cae, digamos, el fascismo no consigue consolidar ahí y queda dividido en esa estructura en dos partes, que es muy estable a lo largo de la guerra. O sea, esta división izquierda-derecha, de occidental-oriental, más o menos, es muy estable hasta la primavera del 38 y aquí está la guerra. Aquí, la guerra está aquí. Aquí está la retaguardia y aquí está la retaguardia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que en Barcelona el golpe no ha triunfado y entonces, insuflados por ese ánimo de haber derrotado al fascismo, el siguiente camino, ¿cuál es? ¿Dónde quieren ir? A Madrid. De Barcelona van a Madrid. El anarquismo ha parado al fascismo. Rápidamente vamos a Madrid. ¿Por dónde hay que pasar para ir a Madrid? Por Aragón, Camino del Ebro, Zaragoza. Entonces rápidamente vienen aquí a Aragón a recuperar Aragón de las garras del fascismo y seguir su camino. ¿Cuál es el asunto? ¿Quién viene? No viene el ejército de la República. No, el ejército se ha dividido. Por eso el golpe de Estado no triunfa, porque el ejército está dividido. Entonces, los que vienen aquí no es un ejército que se ha disuelto como un azucarillo, no es una república que ha sufrido tal golpe que está absolutamente aturdida. Son los milicianos, el pueblo en armas, el que viene con esa legitimidad de haber parado el fascismo a Aragón a imponer su ley. ¿Y entonces estos son republicanos? No. Que no son republicanos, que son anarquistas, no son republicanos. Entonces no hay un Estado y vienen los anarquistas a imponer su ley. Así es. Fijaos cómo se llaman las columnas. Se llaman columna Escaso, columna del Barrio, columna de Urruti, columna Ortiz, columna de Hierro. Dice, es
el quinto ejército, no, que no es el quinto, que no hay ejército, que es el pueblo en armas. Estas son las, bueno, se llaman Brigada de la Muerte, Brigada de la... Para que os hagáis una idea, los que vienen a rescatar a Aragón del fascismo son estos. Aquí no hay un ejército organizado que viene a recuperar el terreno, son ellos los que vienen. ¿Veis aquí los coches incautados, los autobuses, movilización, a Zaragoza, no sé qué? Y os he traído un recorte de periódico, esto estamos hablando de finales de julio y comienzos de agosto, ¿eh? O sea, es que ya de los primeros días. Fijaos en el periódico, dice, a Zaragoza, de inscripción para la columna confederal y anarquista Los Aguiluchos. ¿Sabéis que no es quinto cuerpo del ejército? No, aquí no hay coroneles ni hay nada de eso. Que se está organizando una columna de compañeros que han de partir para el frente de Zaragoza y que dirigirá el camarada García Oliver. Los compañeros que quieran inscribirse deben presentarse en el cuartel de Federales. Esta columna partirá para el frente de Caspe dentro de 3 días y los compañeros que se inscriban deben ir provistos de su propio fusil y municiones. Una muda de ropa limpia, jabón, toallas y narices. Y los grupos que tengan ametralladora pueden inscribirse en uno. Esta es la organización. Estos son los que vienen. Entonces, ¿cuál es la consigna? ¿Enarbolar la bandera republicana y el retrato de hazaña y aquí se vuelve a la Constitución del 31? No. La consigna es esta. Por encima de todo, si se toma Zaragoza, irán a la implantación del comunismo libertario. Y eso es comunismo, no. El comunismo libertario es la utopía que desde el siglo XIX se había generado en el anarquismo de la tierra es para el que lo trabaja, abolición de la propiedad privada, abolición de la moneda, trabajar según las aptitudes, que cada uno coja lo que pueda, lo que necesite, es decir, el reparto igualitario, el anarquismo. ¿Y eso cómo se pone en marcha? Se pone en marcha en Aragón. En Aragón no hay Estado, no hay estructura, y en ese momento de vacío de poder se pone en marcha. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace así. ¿Cómo se abole la propiedad privada? ¿Cómo es posible abolir la propiedad privada? Pues se hace así. Esto es Bujaraloz, por ejemplo. Viene la columna, esta es la columna que viene de Cataluña, viene por el camino del Ebro, entran en la población. Esta población, igual que todas estas de la zona, Fraga, Bujaraloz, Sarillena, Tamarite, Alcampel, han sufrido la primera de las represiones, que es el 18 de julio, cuando dan el golpe de Estado y van a por los rojos asquerosos que hay que eliminar. Segunda represión, estos vienen, recuperan el pueblo que habían tomado los partidarios del golpe de Estado y pasan por las armas a estos fascistas asquerosos. Segunda represión. Y entonces entran en el pueblo de esta manera y aquí tenéis al gran paradigma del comunismo libertario, al gran paradigma del anarquismo, que es Buenaventura Durruti, aquí lo tenéis. Entonces Durruti dice, ¿cómo se abole la propiedad privada? Pues muy fácil, vamos al archivo del ayuntamiento, suben al ayuntamiento, entran en el archivo, lanzan los títulos de propiedad a la plaza, le pegan fuego y hasta que llegó la propiedad privada. La tierra es de todos. Pasan por las armas a los fascistas que no han podido huir y aquí se implanta a partir de ahora el comunismo libertario. No hay propiedad privada, no hay moneda, las tierras son de todos, las tierras es para el que las trabaja. Pero ojo, tened en cuenta una cosa, no existe nada más caro en este mundo que una guerra, que se lo digan a Zelensky, ¿verdad? No hay nada más caro. Hay que darles de comer a los soldados, hay que pagarles, hay que darles munición, hay que vestirlos, y estamos en verano, el momento de recogida de la cosecha. O sea que está muy bien esto del comunismo libertario, pero lo primero es lo económico. Hay que recoger la cosecha, hay que sacar adelante el pueblo y hay que abastecer el frente. Y eso es absolutamente prioritario. Cuando vienen a Aragón lo saben perfectamente. Destinan hombres jóvenes al frente, los mandan al frente y otros se quedan para recoger. Y claro, cada pueblo, cada localidad funciona autónomamente, se tiene que autoabastecer. Eso inevitablemente tiene que generar alguna serie de comercio, etcétera, con las poblaciones anteriores, pero el Estado se ha deshecho. En este verano el Estado se ha deshecho. Y claro, así no se puede seguir. Así no puede seguir. Cuando empieza el otoño se dan cuenta de que estos ex ayuntamientos, que ahora son consejos municipales, se tienen que organizar de alguna manera, se tienen que federar para empezar a funcionar como una estructura política. Y eso es lo que empieza a funcionar desde finales de octubre y oficialmente desde las navidades de 1936, que es el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que luego se conocerá como Consejo de Aragón. Eso es la estructura política, y la estructura económica y social son las colectividades.
Entonces, en estas poblaciones donde se ha implantado este comunismo libertario funcionan las colectividades. Por ejemplo, aquí tenéis este Albalate, Consejo Municipal, es al borde del arzobispo, no digital. Y aquí tenéis la moneda que emiten, el escudo, y tened en cuenta que a la altura de enero de 1937, estos consejos municipales, estas colectividades, afectan a 280 núcleos. Hay 280 colectividades funcionando y más de 140.000 aragoneses adscritos a ellas. Tenemos algo de documentación al respecto. Por ejemplo, en Cretas o en Alcampel o en Tamarite, conservamos, y la película que ha dicho Ángel, hay una escena muy buena en Tierra de Libertad, donde toman el pueblo los milicianos y entonces un consejo de sabios, que son los abuelos, se sientan en una mesa y dicen, bueno, a ver qué hacemos, porque no son actores profesionales, se ve que son gente del pueblo, a ver qué hacemos, bueno, pues a ver, el reparto de tierras, que se ha ido, no sé qué. Entonces, empiezan a funcionar esta serie de colectividades, hay unos reglamentos, pues se conservan algunos reglamentos, se tipifica cuántas horas hay que trabajar. Ya os tengo que decir que no es la panacea. O sea, hay que trabajar 12 horas en verano. Eso es verdad. Los hombres cobrarán 7,50 y los niños y las mujeres 2,50. Eso es lo que nos dice la documentación. En Cretas, que se conserva bastante documentación. Y, por supuesto, las viejas estructuras desaparecen. La iglesia, las iglesias dejan de ser iglesias, luego os comento el caso de Fraga, se convierten en almacenes y, bueno, pues todo el viejo orden desaparece y forma un mundo nuevo. Y entonces se estructura este Estado en torno a una capital. Esa capital es Caspe, que es le conocen como capital del Nuevo Mundo, Caspe. Y es allí donde se concentra el órgano político principal, que es el Consejo de Aragón, que tiene que sobrevivir. Esta federación de municipios vive en una tenaza. Esa tenaza la presionan dos frentes. El primero, la guerra. El fascismo. Es que cada vez que toco la pantalla se puede quedar. Vale. El fascismo por un lado, el frente de batalla, que parece muy estable, no hay apenas avances. En Aragón, nada, centímetros, no, salvo en la zona de Teruel, lo demás está muy estable. Pero por el otro lado, está la Generalitat de Cataluña. Y la Generalitat no consiente lo que está ocurriendo en Aragón. No consiente. Tenemos documentación que atestigua que Lluís Companys lo que quiere es apropiarse de la gestión de Aragón para controlar el frente. El frente no está en Cataluña, la guerra no está en Cataluña, la guerra está en Aragón. Entonces él presiona al gobierno de la República, que se está saliendo un poco del aturdimiento, para hacerse con el control de Aragón. Corta comunicaciones, corta el flujo de dinero, etc. Aragón ya sabéis que es un exportador, sobre todo, del tema del azúcar, la remolacha, etc. Entonces, es el principal productor de remolachero que hay en España. Entonces, las fábricas, igual que las tierras, también se colectivizan. El ejemplo de Monzón es muy claro y se ha estudiado, cómo la fábrica se colectiviza. Claro, eso es difícil de gestionar, pero claro, hace falta dinero y hace falta comerciar, etc. Bueno, pues la lucha viene por la presión, por un lado por de la guerra del frente y por otro por la Generalitat, porque Lluís Companys, y lo tenemos presente en varias ocasiones de Aragón, quiere hacerse con el control del Consejo de Aragón, quiere eliminarlo porque son sus adversarios políticos. Entonces aquí hay guerra por todos lados, claro. Es que esto no es la guerra de dos Españas, no, esto es mucho más complicado, es mucho más complicado. Por eso os he intentado poner aquí en banderas, para que lo entendamos bien. El día de Navidad del año 36, la República acepta por fin este Consejo, le da el visto bueno definitivo al Consejo, como una parte del Estado, aunque el Consejo de Aragón nunca reconocerá estar como parte de la República, y se conforma legalmente esta estructura política que tiene su presidente y sus ministros o consejeros, y os he intentado poner aquí las banderas para que veáis las diferentes sensibilidades que lo componen. La mitad de los ministerios están en manos de los anarquistas, este es el Consejo, pero también tenemos los republicanos, de izquierda republicana, los socialistas y los comunistas. Y estos no se llevan bien con estos, ni con estos, ni con estos, ni estos se llevan con estos, ni estos se llevan con nosotros. Pero os voy a contar, ¿verdad? Lo que lo ha dicho muy bien Ángel, históricamente, sobre todo en España, históricamente sabemos que cuando hay acercamiento al poder, las derechas se compactan
y las izquierdas se disgregan. Eso es un hecho histórico, una teoría histórica generalizable, bueno, que ocurre siempre, ¿no? Y entonces esto vuelve a ocurrir. En cualquier coma, por cualquier coma que difieren en el manifiesto, ya se montan un partido político distinto, ¿no? Bueno, pues claro, la convivencia dentro de este gobierno es bastante complicada. Este es el inicio oficial, desde la Navidad. El objetivo es lo que os pongo ahí: institucionalizar la revolución. O sea, como decía Ángel, un oxímoron: institucionalizar la revolución. La palabra revolución, que a nosotros os suena a revolución industrial, a revolución francesa, históricamente es un término que tiene una concepción distinta, tiene un sabor distinto, o tiene una entidad distinta. Revolución es una nueva forma de entender la vida, la economía, la sociedad, las creencias, todo, la cultura, absolutamente todo. Eso es la revolución anarquista. Eso es lo que los españoles y los aragoneses de esa época entienden con esa palabra, la revolución. Y como digo, este Estado funciona por sus ministros: orden público, trabajo, agricultura, información y propaganda, que es muy importante durante la guerra, justicia, hacienda, obras públicas. Fijaos, hacienda, o sea, controlar el dinero y controlar el orden es lo más importante cuando se forma un nuevo Estado. Si coges el primer boletín oficial del Estado de la historia de España, que es de octubre del 36, en el lado franquista, los primeros ministerios, entre comillas, que se organizan son el de Hacienda y el de Economía. Los primeros, esos son los primeros que aparecen en el listado. Claro, es que es importantísimo controlar los recursos. Entonces, también controlar el orden público y la propaganda. Y aquí tenéis dos ejemplos de lo que os comento. Este es el órgano de expresión Nuevo Aragón, el periódico que se imprime en Caspe y que está digitalizado y que lo podéis consultar, lo tenemos todo, lo tenemos completo, y que he sacado mucha información de ahí. Y vemos un poco cómo es la dialéctica, cómo es la terminología, cómo es el día a día y cómo se van descubriendo los símbolos. Y arriba a la izquierda tenéis un pin, ¿no? una insignia del Departamento de Orden Público del Consejo de Aragón. Claro, en estos tiempos una de las principales críticas que hay es que se hace cargo para que nos entendamos, el orden público, que es interior, la policía, se hace cargo de estos órganos policiales gente nada experta en este tipo de cuestiones, investigadores, policías nada expertos y bastante brutotes. Y además se llevan a cabo juicios, etcétera, siempre en contra del que piensa distinto a mí. Y claro, esas son las principales críticas que recibe claro, y que están haciendo los del otro lado, ¿no? Bueno, entonces, veis que este Estado tiene todas las estructuras. Pues este Estado, que nace desde el otoño del 36, se institucionaliza en la Navidad del 36, tiene fecha de final. Tiene una fecha de final. Sabemos el comienzo, sabemos el final. 11 de agosto de 1937, las tropas y los tanques entran en Caspe. Y se barre el Consejo de Aragón. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, el Consejo de Aragón, solo os doy dos claves muy rápidas. En ningún momento se plantea devolver el poder a la República. En ningún momento. Ellos han conquistado Aragón y no lo van a devolver. Ni al fascismo ni a la República. En ningún momento se lo plantea. Segundo, mi consejo es que si vais a inaugurar un Estado nuevo, no lo hagáis en guerra. Lo hagáis con dinero y en tiempos de paz, porque si no, está la cosa complicada. ¿Os suena el crash de 1929 de la Bolsa de Nueva York? Si hoy cae la Bolsa de Nueva York, al día siguiente estamos todos arruinados. Aquí ocurre, la ola llega un poquito más tarde, pero frente a los bollantes años 20 de expansión económica, la crisis de los años 30 es galopante. Entonces, poner en marcha una república o poner en marcha un Estado como este sin dinero está abocado normalmente al fracaso. El anarquismo ha perdido la batalla en Barcelona en mayo, en los sucesos de mayo de Barcelona, y el comunismo y falangismo no tenían ningún peso político en el año 36, antes de la guerra. Ninguno. Si veis a los resultados de las elecciones, no tienen nada. El propio José Antonio no saca acta con eso, sacan, Falange creo que saca en Zaragoza 600 votos o algo así, es que no representan nada. Sin embargo, cuando empieza la guerra, se disparan absolutamente. En la calle, en la acción, es donde mejor se desarrollan y crecen. Entonces, ahora pensamos que el peso de verdad en los años 30 en España y en los años 20 lo tenían los anarquistas. Los comunistas es en estos momentos. Y ganan la batalla, truculenta batalla, en Barcelona en mayo. Y se hacen con el poder.
Es un espacio muy corto y sobre todo hay muchas críticas sobre el control de la violencia, etc. Fijaos que tenemos algunos carteles de la época. Estos son carteles emitidos por el Departamento de Orden Público del Consejo de Aragón. Y es una estética muy bonita la de estos años, de los años 30. Conservamos carteles electorales de las elecciones de la República y conservamos muchos carteles de la época de la guerra. Y la verdad es que son muy atractivos, iconográficamente son muy chulos, ¿no? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, dice: un vago es un faccioso, y hay que acabar con él. O un borracho es un parásito, eliminémosle. Fijaos con el lenguaje. Higiene, parásito, raza, eliminar. Es un lenguaje muy duro, muy potente de los años 30, muy propio. Si luego lo extrapoláis a Alemania y luego esas cosas que pasan, ¿verdad? Eso de la higiene, de la limpieza, de la desinfección y tal, es un lenguaje muy propio de la época. Os he dicho antes que os quedaréis con una fecha, la que ponía detrás del banderín. Detrás del banderín ponía 17 de marzo de 1937, cogido el día de la liberación. O sea, el día de la liberación de Caspe es 17 de marzo de 1938. Eso es lo que pone detrás del banderín. 17 de marzo de 1938, cogido el día de la liberación. Y hoy os he puesto que las tropas entran en Caspe el 11 de agosto de 1937. Un año antes, no llega. ¿Por qué? Porque al Consejo de Aragón no se lo carga Franco. Permitidme la simplificación. Las tropas que entran son republicanos. Exactamente. Las tropas que entran son las tropas de Lister. Quien se carga el Consejo de Aragón no es Franco, es la República. Tercera de las represiones. Tercera de las represiones. Las tropas, los tanques que invaden Caspe, lo que echa abajo el Consejo de Aragón es... el ataque viene de atrás, no viene del frente, viene de la retaguardia. Y ese es lo más sorprendente de toda esta historia. Porque luego, cuando las tropas de Franco se hagan con el territorio aragonés en la primavera, cuarta represión. Así que esta zona de Aragón es de las zonas de España que más represión vive. De hecho, eso luego se puede seguir históricamente en los vestigios. Por ejemplo, cuanta más duro ha sido la guerra, luego más vestigios quedan, por ejemplo, en los nombres de las calles. En esta zona de España es la más alta concentración de Plaza de los Mártires, calle 18 de Julio, Avenida del Generalísimo, lo que mola. De eso hay un montón de representación, por ejemplo, en la toponimia. Porque hay que implantar a estos rebeldes. Bueno, pues es un momento muy único en la historia. Entonces, el contexto histórico es ese. Y el contexto geográfico, yo os invito, y termino enseguida, a hacer una visita por Aragón. A ver Aragón de una manera completamente distinta. Si sabemos que ocurren estas cosas en Aragón, ya no podremos verlo igual. La Casa Barberán, que os he comentado antes, desde donde se asomaba, esto es hoy, y en este balcón es donde estaba la bandera. Y aquí es donde estaba Joaquín Ascaso, que no es familia del otro Ascaso, pero aquí es donde estaba asomándose ese día 1 de mayo de 1937. La próxima vez que vayáis a Caspe, le echáis un vistazo. O aquí, esto sí sabéis dónde está, ¿verdad? Por esta foto al menos. Alcañiz, eso es el parador que le llaman el castillo. En todos los lugares en los que os voy a poner la fotografía hay una escena impactante dentro de la trama del libro. En el parador de Alcañiz, o en el otro, que es menos conocido, ese es el Teatro Municipal de Alcañiz, que es una cosa preciosa. No sé si habéis estado, pero es precioso. El otro día estaba en Tarazona y le decía, yo creo que solo hay 2 localidades en Aragón que tienen esta cosa tan bonita, que es Tarazona y Alcañiz, que tienen unos teatros con un sabor decimonónico, no son del siglo XIX, pero tienen un sabor decimonónico precioso. Además es muy coqueto. Bueno, pues en el teatro hay una escena de la novela muy dura. O por ejemplo, pues un pueblo que no suele decir nada, que es Bujaraloz. Pero Bujaraloz es un cruce de caminos. Es un cruce total de caminos. De norte hacia Sarillena, sur hacia Caspe y Alcañiz, hacia el este, Fraga, hacia el oeste, Zaragoza. Es el cruce de caminos donde tienen sede el cuartel general de Durruti. Entonces, cuando estos milicianos enardecidos vienen a recuperar de las galas del fascismo Aragón, el cuartel general lo tienen en Bujaraloz y desde ahí se lanzan a la conquista de Zaragoza. Y por primera vez tienen
enfrente al enemigo de verdad, al enemigo organizado, al ejército, entre comillas, simplifico por favor, de Franca. Y tienen una escaramuza en las cercanías de Zaragoza, aparecen los aviones, aparecen los tanques, aparecen las bombas, y estos milicianos jóvenes, chavales jóvenes de 17, 18, 19 años, la primera vez que tocan un arma, la primera vez que se ven con la guerra, salen despavoridos. Entonces se recuerda mucho que el 25 de julio del año 36 Durruti sale al balcón de Bujaraloz a echarles la boca. Dice, ¿pero dónde os habéis pensado que veníais? Que venís a la guerra, que habéis venido a la guerra, que no hemos venido aquí de fiesta ni nada, porque a la primera han puesto todos pies en polvorosa, han huido, claro, aterrados, nunca nadie sabía, son jóvenes, imaginaos ahora los chavales que están empezando la universidad, terminando el instituto, que de repente los lancen a la guerra, a matarlos. Pero decir, ¿pero qué os habéis pensado? Es que esto es la guerra, esto va de esto. Bueno, pues en ese balcón de Bujaraloz, en esa plaza, también se desarrolla una escena muy, muy impactante. O aquí, que este ya es más difícil de conocer, que es en medio de los moneros, la cartuja de las fuentes. Seguro que os suena, 100 años antes de estos sucesos, la desamortización de Mendizábal. Eso os suena, ¿verdad? Bueno, pues la desamortización de Mendizábal, desamortizar es desamortizar, quitar de manos muertas los bienes, expropiar a las órdenes religiosas ciertos bienes. Uno de esos bienes expropiados es esta cartuja, que es como muy impactante, ¿no? Es muy grande, tiene unas dimensiones enormes, ¿no? Y estaba, en esta época, en el año 37, estaba completamente abandonada, en ruinas. Luego, bueno, pues han ido reformando alguna cosilla, y está en un lugar muy interesante, muy de novela, muy cinematográfico. Decía esta mañana, digo, mira, si los americanos tuvieran nuestros 3.000 años de historia y estos lugares tan impactantes, habrían cientos de películas, y nosotros lo tenemos ahí, y parece que no le damos ninguna importancia, y son lugares que ahora se dicen lugares de la memoria, pero son muy impactantes, muy impactantes. O este más conocido, Valderrobres, porque es muy turístico ahora, ¿no? Tiene todos estos componentes medievales, pues tienen más turismo. O, esta es más difícil, Barbastro. En Barbastro hay una escena también muy impactante en el Coso. Digamos que el Coso también es lo típico de estas pequeñas ciudades, ¿no? Donde todo el mundo se encuentra en el paseo, hablan unos y otros. Bueno, pues allí, en estos árboles, en estos plataneros de ahí del Coso de Barbastro, que no se llamaba Coso en este año, hay una escena muy dura. Barbastro es la población de España donde la represión contra la Iglesia tiene los niveles más altos de España. Creo que eran 123 y se cargaron a 106 o algo así, me parece. Eran los niveles absolutamente increíbles, con lo cual allí, claro, tiene una importancia terrible todo esto. Y este es San Juan de Busa, hoy. San Juan de Busa es esa ermita que os he enseñado en la primera foto, que era una foto del año 37, y esta es una foto de hoy. Los amigos del Senado pues lo han restaurado y es un sitio precioso. En un día un poquito soleado, ya sea frío, más caluroso, paseas por allí y es una delicia. Bueno, pues allí estaba la guerra. Allí estaba la guerra, como ahora os comentaré. Y dice, bueno, ¿y este lugar? ¿Esto qué es? ¿Bolonia? Pues no, esto se llama Chacón, el paraje de Chacón, junto a Caspe. ¿Y dónde está? Que no sé, no, es que ya no está. Ni palacio, ni iglesia, ni cúpula, ni torre, ha desaparecido todo. Solo queda el nombre del lugar que se llama Paraje Chacón, junto al río Ebro. Todo esto ha desaparecido. Aquí hay otra escena muy significativa. Es otro lugar que ha sido absolutamente borrado. O este, y este sí que sabéis dónde está. Voy a la carretera, desde aquí. Caemos, este sitio se llama Montejulia. ¿Os suena Montejulia? ¿Sí? Ahí está el plano. Nosotros estamos aquí, en Fraga. Montejulia está aquí, Albarate de Cinca. Albarate de Cinca, Montejulia. Creo que el término municipal es el de Belver, si no me equivoco. O sea, oficialmente pertenece a Belver. ¿Y esto por qué nos lo pones? ¿Qué importancia tiene esta? Pues hombre, en este palacio, en este casoplón que dicen ahora, es donde tiene la primera sede el Consejo de Aragón. Es el primer lugar, antes de Caspe, el primer lugar donde se asienta Joaquín Ascaso y los suyos. El primer establecimiento es aquí, en Montejulia, en un pequeño altozano donde habéis visto desde la carretera. A ver, veis aquí la carretera, te metes aquí hacia la izquierda, hay un pequeño altozano, seguro que vosotros habéis estado, algunos de vosotros,
Y aquí, exactamente, donde también hay una muy impactante escena, es el primer lugar donde el Consejo de Aragón tiene su sede. ¿Por qué aquí? Está muy cerca de Cataluña, está en un lugar más o menos protegido de según quiénes, y es un lugar absolutamente desconocido por los aragoneses. En ningún sitio en el que he puesto esta fotografía sabía dónde estaba. En ningún sitio. Nadie sabía dónde, ni la importancia que podía tener Montejulia para la historia. O, por ejemplo, más o menos veis el mapa, la línea roja es el frente, y aquí os he puesto en grande Sabiñánigo. Para que, entonces, yo no soy muy hábil, pero le he dicho a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen de la escena del libro en el que en esa ermita que os he comentado tiene lugar ciertas cosas, ¿no? Entonces, fijaos dónde está Sabiñánigo, más o menos, está aquí, el frente de batalla que se mueve un poco hacia un lado o hacia otro, y más o menos hacer la situación de que San Juan de Busa, esa ermita está aquí, en el círculo. O sea, hoy es un sitio idílico, pero en esos momentos, no, la inteligencia artificial me ha hecho esta imagen. Entonces, esa iglesia tan bonita tenía el techo hundido, estaba lleno de maleza, y en este lado, en esta sierra de aquí, en estos montes de aquí, había unos francotiradores, y en estos de aquí, los rivales. O sea, estaba en medio, en el frente de batalla. O sea, no se puede estar más en el frente de batalla. Bueno, pues aquí hay un suceso, tiene lugar una reunión, un cónclave, en el que aparecen con esos coches, y son esos coches, y es ese coche con esa matrícula, que tiene cierta importancia, que pone CNT, o sea, veis que no hay vehículos oficiales, sino que es esto, y dentro de esa iglesia tiene lugar un episodio clave, absolutamente clave. Por eso, la próxima vez que vayáis allí y le pidáis la llave a los amigos del Serrano y entréis y veis ese sitio tan bonito, os fijaréis como a un lado de la montaña tenemos unos francotiradores y a otro lado de la montaña tenemos otros francotiradores y no se ven las cosas de la misma manera. Entonces, esto es lo que me ha hecho la inteligencia artificial. Vale, pues vale, pero tú nos has dicho que esto era un libro de misterio o algo así, ¿no? De la Agatha Christie. Digo, pues sí, ya concluí. Empieza aquí el misterio. Esta sí que lo sabéis, ¿no? Empieza aquí el misterio. Empieza aquí. Este puente no está. Este puente ya no existe. Este puente fue volado durante la guerra. Pero la primera escena del libro ocurre aquí. También le he dicho a la inteligencia artificial que lo intentara recrear. Ya veis que yo no soy muy hábil, pero la inteligencia artificial tampoco. Entonces, para ir el puente es este y la torre es esta, pero bueno, yo le he dicho que pusiera un miliciano y un coche con la... Entonces, no se parece mucho a Fraga, pero bueno, pero sí que ha captado un poco que estamos el día 13 de febrero de 1937. O sea, niebla, seguro, eso la ha captado, eso sí que la capta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre el 13 de febrero del año 37 y cómo empieza el libro? Os he contado que estamos en pleno Consejo de Aragón y que se habían organizado estas patrullas de orden público con advenedizos que llevan esa chaqueta de cuero de los investigadores que nunca habían investigado nada. Entonces les llama y dice, oye, venid, tiene su sede en Caspe, venid que aquí en Fraga ha ocurrido algo muy gordo. Total, que van allí, dos jóvenes, se sitúan más o menos aquí, sacan los prismáticos y miran hacia la torre. Y entonces encuentran en la torre algo muy llamativo. No ven campanas, porque no hay campanas. En verano las habían lanzado torre abajo, supongo que para fundirlas o lo que sea, y no había iglesia. O sea, sí había iglesia, había edificio, pero no, o sea, ya no estaba consagrada. Habían hecho un agujero y se utilizaba de almacén. O sea, es un mundo completamente diferente al nuestro. Nada. Sin embargo, visto desde ahí, ese 13 de febrero, con los prismáticos se dan cuenta de que en la Torre de Fraga hay un cuerpo colgando. Hay un tipo decapitado colgando boca abajo en la torre, dejando un granero de sangre. Claro, eso todo el que entre en la localidad lo ve. En plena guerra, después de varios meses en la que ya se ha hecho la limpieza, dice, esto es muy raro. Esto es muy raro. Entonces, como mi voz no es muy melodiosa, si me vais a permitir, nada, dura un minuto, solo dura un minuto, pero hay otro para que me ocurrió. A ver. La zona republicana. El Santi
adornado con agujeros de bala en varias zonas de la carrocería, encara la orilla contraria del Cinca y luego gira a la izquierda para meterse en el casco urbano. Un estrecho arco de piedra vieja lo recibe silencioso. No hay vida en la guerra, solo muerte en el frente y desesperación detrás de las líneas. Las calles son angostas y muy empinadas, con la tierra aún mojada por la niebla llorona de la mañana. La civilización comienza por el asfalto, piensa Roy. No lo reconocerá, pero está desorientado. Por instinto sigue hacia arriba, aunque desconoce si es la dirección correcta. Por allí señala Sara con timidez. Gira a la derecha. Parece que va bien. Se abre una plaza. Es la parte trasera de la iglesia. Desde esa ubicación no se puede adivinar el cadáver porque ha sido colgado para ser visto por las personas que quieran acceder al pueblo en una suerte de truculenta bienvenida. Han llegado. Los está esperando el delegado de la CNT que ejerce las funciones de alcalde. Le acompañan otros sujetos de difícil identificación junto con 3 o 4 chavales que merodean en busca de migajas que contar a sus madres. Todos los escrutan sin ocultar su temor. Los visitantes visten las habituales cazadoras de piel negras con el nuevo distintivo que los identifica. Sin apenas mediar palabras, los conducen al interior del templo. Como en todos los municipios del Aragón Oriental, las iglesias han sido incautadas y reacondicionadas para otros fines en beneficio de la comunidad. En Fraga, la de San Pedro fue vaciada de viejos adornos eclesiásticos inútiles que se apilaron en el centro de la plaza continua y a los cuales se les aplicó el fuego purificador. Devuelto el edificio a sus legítimos dueños, los habitantes que lo pagaron con sudor de sus frentes, comenzó a usarse como granero y almacén de materias diversas. Un equipo de delegados sindicales se encarga de la gestión de las mercancías. Están divididos por parejas para cubrir los turnos de mañana y tarde. Los del turno matinal no se enteraron de que había un muerto colgando de su propia torre hasta que les avisó una vecina que madrugó para lavar la ropa en el reino. Ambos están allí, con cara compungida. Los grupos de investigación tienen ganada a pulso fama de implacables en los pocos meses de vida del Consejo. No hace ni 3 semanas que se les había institucionalizado como fuerzas del Departamento de Orden Público. En teoría, su función principal viene en el propio nombre, pero en la práctica, en un país en guerra, han pasado a ocuparse de hacer limpieza en la retaguardia. Demasiados gallos. Bueno, pues... Pedro Firiamorasa. Ya terminó. Entonces, lo que suben a la torre y se encuentran allí el cadáver. Ninguno es un experto en ciencia forense. No van allí a ver qué pasa. Y lo suben y efectivamente es un tipo decapitado. Y entonces le abren la camisa y dentro lleva una inscripción que dice: yo maté a Ramón Acín. Claro, Ramón Acín. Yo maté a Ramón Acín. O sea, se han cargado al tipo que se cargó a Ramón Acín, que es, digamos, el mayor símbolo del anarquismo en Aragón. Había sido alcalde de Huesca, incluso, y un intelectual de las pajaritas. Claro, y dice, ¿esto es una noticia buena o mala? Es buena porque hemos eliminado, o alguien ha eliminado a este asesino. Pero, claro, es un descontrol por parte del Consejo que no sabía nada de esto y hay violencia dentro. Entonces, resulta que el día 13 de cada mes aparece muerto un personaje muy relevante en la historia. Y no puedo hacer más escupir. Entonces, claro, solo le falta una cosa a esta foto, solo le falta una cosa, nada más, para completar la historia, que es la banderita. Muchas gracias. Bien, nos encontramos con don Pedro Ciriamore, escritor y doctor en historia, especialista en el primer tercio del siglo XX, al cual le damos las gracias por la amabilidad que tiene de atendernos y las gracias también por la presentación que ha hecho de este libro que ha escrito, este libro novelístico, pero él nos lo explicará mucho mejor que yo, que ya lo viene usted aquí, La última bandera, dedicada un poco a lo que es la historia de Aragón. Don Pedro, háblanos un poco cómo ha surgido la idea, en qué se ha inspirado para publicar este libro. No, ya se lo cuento yo.
no importa. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por vuestro seguimiento. Pues es un libro que realmente la inspiración viene por el ansia de conocimiento de una época histórica sobre la que se ha escrito mucho, pero yo creo que se conoce poco. Se conoce superficialmente, pero además en Aragón, que tenemos unos episodios tan únicos, ¿no? tan sorprendentes, y un acontecimiento, una estructura política única en la historia de la humanidad, que es el Consejo de Aragón, que es un estado anarquista prácticamente, pues ese ansia de poderlo llevar a la población y que la gente conozca esta historia tan rica que tenemos es un poco el leitmotiv, ¿no? Y también teniendo en cuenta que se ha estudiado historiográficamente hablando, pero eso es poco accesible al gran público, ¿no? Entonces la novela histórica es una herramienta muy útil para llevar este tipo de episodios, para explicarlos a la población y que todos podamos entender de una manera asequible qué es lo que ocurrió históricamente hablando, y además por divertirnos y pasar un buen rato, ¿no? Porque la literatura sirve para eso, sirve para evadirnos, sirve para disfrutar, sirve para sentir lo que sentían en este caso los aragoneses del año 1937, y si es para conocer a través de este tipo de secuencias históricas, pues fenomenal. Como usted bien ha dicho esta noche, quedaron muy pocos archivos, muy pocos datos. ¿De dónde se ha basado para encontrar datos, para documentarse tanto y mostrar toda esta documentación que verdaderamente ilustra lo que es el libro y el programa? Bueno, pues es muy importante que las novelas históricas estén bien documentadas. Hay que ser honesto con la documentación y honesto con los sucesos históricos, y a partir de ahí iniciar una trama de ficción que dé alegría a la lectura, ¿no? Entonces, es verdad que esta parte de la historia, en esta parte de Aragón, nos ha dejado pocos vestigios. En otros momentos sí que tenemos mucha documentación, pero los hechos históricos nos llevaron a la quema de archivos, a la eliminación de ciertos vestigios. Entonces, hemos tenido que ir seleccionando la poca documentación que tenemos. También hay historia oral, ha habido alguna tesis doctoral que se ha especializado en este hecho, y luego pues algunos estudios, algunos documentos de archivo, etcétera, y todo eso pues va configurando pues una panoplia de materiales que son la base fundamental de la documentación de esta novela, igual que tiene que ser una novela histórica documentada pues de manera fehaciente, pues está igual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos afecta muy directamente, ¿no? Entonces hay cosas de un pasado que es difícil de digerir y difícil de entender, ¿no? Pero bueno, eso no nos tiene que parar, porque no es una cuestión ideológica ni política, es una cuestión de conocimiento, y nosotros tenemos que ser ávidos de conocimiento, y luego que la opinión política cada uno tenga la que quiera, ¿verdad? Pero por lo menos basarnos en documentación, basarnos en aproximarnos a la verdad lo más posible y ofrecerle al lector un retrato lo más verídico posible del Aragón de 1937. Y conociendo muy bien, como conoce ya aquella época, la historia, aquella época bien documentada y bien reflejada en el libro, ahora una pregunta un poco personal, que debido a la política que tenemos hoy en cuanto a partidos, tanta y esta política que de alguna manera, bueno, eso lo puedan decir los historiadores como usted. La pregunta en concreto, ¿qué diferencias puede haber o encuentra de aquella época que usted nos ha contado o que escribe en su libro a la época de hoy? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos mucho en clase con los alumnos, ya sean los alumnos mayores o los alumnos jóvenes. Sí que encuentran muchos paralelismos entre la época de la República y comienzos de la guerra, los años 20 en España, y la época actual, ¿no? Digamos que la época de la República y la época actual son los dos únicos experimentos, permíteme la expresión, democráticos que ha tenido la historia de España. Entonces es inevitable, es la única época en la que se puede comparar de verdad. Estamos viendo ahora unos momentos de crispación política en el que la población está descontenta con cómo los políticos están gestionando la administración, los bienes públicos, pero también las instituciones, y luego el propio carácter del político como profesión, ¿no? Entonces, la profesionalización de la política y la crispación en los debates es algo que está en la cultura popular, y es algo que no gusta ahora y no gustaba entonces. Entonces, esa bipolaridad, esa falta de preparación de algunos políticos en la actualidad nos llama mucho la atención y nos enfada. Eso, sin embargo,
En la época de la República, por ejemplo, no ocurría, porque quien llega a la política tiene detrás de sí un bagaje cultural, intelectual y profesional contrastado. Da igual que sean de derechas, da igual que sean de izquierdas, todos los que accedían a estos cargos públicos tenían tras de sí una trayectoria profesional muy potente. Eso no ocurre hoy. Hoy en la política se ha convertido en una profesión. Y eso es lo que crispa mucho. Eso, por ejemplo, podría ser una diferencia. Un paralelismo, pues que vemos que en momentos de crisis, en momentos de cambio, los extremos crecen. Y esto es un episodio que se produjo en los años 30 en España y en Europa. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque si en momentos de crecimiento de los extremos se combinan con crisis económica, mal augurio para el país. Afortunadamente ahora digamos que la dinámica económica de España es buena, pero extremos políticos conjugado con crisis económica históricamente da malos resultados. Como profesor de doctorado, ¿tiene alguna censura? ¿Cómo se ve? ¿Tiene plena libertad para explicar según interpreta o ve usted lo que es la historia? Más que libertad, lo que tiene que haber es honestidad. El historiador tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto porque tú puedes tener una hipótesis de trabajo, pero si la documentación te demuestra lo contrario, no tiene que prevalecer tu hipótesis, tiene que prevalecer lo que dice la documentación y tienes que recular. En la novela histórica tienes que ser honesto. Y tienes que ser honesto con los personajes reales que aparecen en la ficción. Los personajes reales que aparecen en la ficción tuvieron un papel real y tuvieron unos hechos y tuvieron unas palabras. Y tú no puedes poner en su boca o no puedes poner en sus acciones cosas que nunca jamás dirían o harían. Esa es un poco la clave de lo que yo creo, del rigor, de la honestidad, de la nobleza del historiador, tanto en el trabajo profesional de las monografías de historia como en los trabajos de divulgación que puede ser la novela histórica. Tienes que ser honesto con los personajes reales que aparecen, con los escenarios también. Otra cosa es lo que hagas con las tramas de ficción. Claro, la trama de ficción te lo permite absolutamente todo. La literatura se permite todo, desde los viajes a Marte hasta caminar con dinosaurios. Pero cuando estás tratando una época histórica en un marco real, en un tiempo real y con personajes reales conjugándose con la trama de ficción, hay que ser sobre todo honesto. Bien, usted rodeado de jóvenes todos los días en Zaragoza, en la universidad a la cual ejerce el doctorado, pero no se puede dirigir de alguna manera a los ciudadanos de la comarca, y en las redes sociales, que también lo colgaremos y nos verán allí. ¿Qué le diría a ustedes a los jóvenes de Fraga, de la comarca, y en las redes sociales? Que lean. Eso es el mejor de los regalos, la mejor de las libertades, la llave para realizarse, y que un libro como este o como cualquier novela vale como una ración de calamares, pero sin embargo te lleva a todas las partes del mundo, a todos los momentos de la historia, a vivir miles de vidas. Da igual que sea una aventura de piratas, da igual que sea una novela histórica ambientada en Fraga en el año 37, da igual, pero tú en el sofá de tu casa cierras los ojos y te transportas. Es la mayor riqueza que tenemos, la mayor riqueza cultural, y eso es lo que nos distingue, lo que nos hace verdaderamente humanos, lo que nos hace cultos, lo que nos hace disfrutar más de la vida, y luego ver la vida, ver nuestra tierra, ver nuestras calles, o ver a las personas de una manera completamente diferente. O sea, las experiencias que tú luego puedas tener, si las has aprendido con los libros, si las has vivido en la piel de otras personas, son sumamente enriquecedoras. Y como digo, pues pueden ser experiencias históricas, pueden ser que alguien te haya descrito cómo es el amor, o que alguien te haya descrito cómo son los Pirineos, y tú luego lo ves con otro. Entonces esos viajes maravillosos a través del tiempo, a través del lugar, a través de los sentimientos, te lo ofrece un libro. Entonces, mi consejo para los más jóvenes, para los más mayores o para la edad madura, para todo el mundo, es leer. Es la mejor de los consejos que puedo dar, el que doy a mis hijos y el que fomento siempre: enriquecimiento, viaje personal, descubrimiento, todo. La lectura es la llave para una vida mejor y más rica.
Estaríamos aquí toda la noche hablando, porque la verdad escucharle es un primor y un agradecimiento personal. Y de aquellas personas que no han podido estar hoy aquí y quieran comprar el libro o adquirirlo, ¿dónde lo pueden, a dónde se tienen que dirigir? Bueno, pues en cualquier librería aquí en Fraga, o incluso por internet, en Amazon, en cualquier plataforma, en todostuslibros.com, pero sobre todo yo me recomiendo en las librerías, ¿no? En nuestras librerías de siempre, el ir allí, ojearlo, olerlo, y lo que os digo, vale, un libro de este tipo vale menos que una ración de calamares, y la verdad es que el disfrute que te da, el compartirlo, en pasarlo a otro, en hablar de ese libro, igual que hablas de una película o hablas de un concierto que te ha llenado, hablas de un libro y conectar con otra persona, que puede ser tu pareja, puede ser tu amigo, puede ser un familiar o un desconocido, y ver las experiencias que ha vivido esa persona con las lecturas, con esa lectura que le ha llamado, que eso la verdad es que es una cosa que no tiene precio, no tiene precio, y experimentar los sentimientos que otros han tenido, que se te ponga la piel de gallina, que se te erice el vello de la nuca leyendo según qué cosas, experimentando lo que nuestros antepasados han vivido, pues bueno, esa es la mejor experiencia que nos podemos llevar. Así que comprar libros en las librerías de proximidad es lo mejor que podemos hacer. Don Pedro Ciria, profesor doctorado, gracias por su palabra y bienvenido a esta su ciudad, Fraga. Por supuesto, he venido aquí a presentar mis libros siempre y estoy encantadísimo. Gracias. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Ha llegado